Bienvenidos a Crónicas del Subsuelo, un espacio donde te contaré anécdotas reales de las geociencias, desafíos inesperados y las soluciones que marcaron la diferencia. Porque debajo de la superficie siempre hay algo más por descubrir. Hola, espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crónicas del Subsuelo. Y el día de hoy lo que vamos a hablar, el tema general va a ser de los desastres naturales. Y bueno, los que nada más me están escuchando no vieron que hice un entre comillas con las manos, pero ahorita vamos a hablar de eso. Y es que, alrededor de los años, y siempre hemos visto esto como en periódicos, noticias de Facebook y muchas otras cosas que habla de desastres naturales. Pero cuando nosotros comenzamos a hablar de lo que son los desastres, hay que ver qué es lo que hay atrás de un desastre, ¿no? Con desastre vemos también todo lo que involucra lo que es el riesgo, la vulnerabilidad, los peligros, entre otras cosas, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a empezar a hablar de desastres, hay que hablar de todo lo que está de atrás. La primer cosa de la que hay que hablar es de los peligros, ¿no? O sea, ¿qué es un peligro? Una cosa que está ahí que representa una amenaza para ti. ¿Qué puede ser ese peligro? Bueno, puede ser desde una calle muy transitada, un coche que va muy rápido, distintas cosas, ¿no? Pero cuando hablamos de cosas que están relacionadas con la naturaleza, a lo que nosotros le llamamos peligro es a, por ejemplo, sismos, huracanes, tsunamis, fallas, hundimientos, entre más cosas, ¿no? O sea, todo lo que se presenta en la naturaleza que nos puede llegar a afectar a nosotros. Entonces, cuando hablamos de estos peligros, es muy importante estar conscientes cuál es el origen de estos peligros, ¿no? ¿Por qué se generan? ¿Los originamos nosotros? ¿No podemos tener control sobre ellos o sí? Y aquí les voy a poner un ejemplo súper fácil, ¿no? Los sismos. Cuando nosotros comenzamos a hablar de los sismos, no sabemos cuándo van a ocurrir, ni cómo, ni dónde, ni a qué hora, no sabemos nada, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, otro tipo de fenómenos como los fenómenos meteorológicos que pueden ser predecidos ya en la actualidad, el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, las sequías, entre varias cosas, ¿no? Que sabemos de qué periodo a qué periodo van a ocurrir, cuándo se van a presentar y cómo se van a presentar, ¿no? Hay muchos peligros, fenómenos que llamamos nosotros, que son de índole natural, ¿no? O sea, no son inducidos por nosotros no los provocamos o tienen que ver algo relacionado con la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, los deslizamientos de ladera pueden ser producidos por nosotros porque evidentemente nosotros hicimos tal vez algún ajuste en el cerro, hicimos un cruce, una carretera, hicimos un puente, cualquier cosa, ¿no? Y algo lo detonó y hizo que se deslizara y al final pues termina afectando, ¿no? Entonces, ya una vez que nosotros conocemos el peligro, la cosa, que le pusimos nombre y que la vimos, ahora sí ya podemos empezar a hablar de otro tipo de cosas, ¿no? Para empezar a hablar de lo que es el riesgo, como por ejemplo la vulnerabilidad, ¿no? O sea, qué tan expuesto, bueno, aquí ya se vienen otros como conceptos como por ejemplo la exposición, ¿no? O sea, qué tan expuestos estamos nosotros a esto, y aquí ya incluye todo lo que es como social, ¿no? O sea, uno no puede hacer un análisis de riesgos o hablar de desastres si no se mete en la parte social, que es lo más difícil, ¿no? Porque a lo mejor es muchísimo más fácil caracterizar un peligro, ¿no? Ver cómo se presenta, cuándo se presenta o cómo se puede llegar a presentar. Pero ya estando o ya interactuar con la sociedad ya se vuelve más complejo, porque interactuar con la sociedad significa que, o sea, vemos desde rangos de edades, rango socioeconómico, o sea, la demografía, entre más cosas, ¿no? El cómo está una comunidad, ciudad, municipio, etcétera, ¿no? Nos dice mucho de qué es lo que va a pasar después de que un peligro tenga una afectación, ¿no? Y es que no es lo mismo que un peligro
ocurra en una zona, por ejemplo, vamos a llamarle, que es muy importante económicamente, turísticamente, a que ocurra en una zona que es muy remota, ¿no? Por ejemplo, en una zona que es turística o una zona que tiene mucha riqueza, vamos a llamarle, o sea, mucho patrimonio que aporta al Producto Interno Bruto, entre más cosas, pues la prioridad es reconstruir esa zona ya, o sea, rápido, ¿no? Que todo sea más rápido, a diferencia de una zona que tal vez, no que no aporte nada, pero sino que simplemente no figura, por ejemplo, en el PIB o en otro tipo de cosas, o es una zona marginada, entonces no representa una prioridad, entre comillas, voy a decir entre comillas porque sé que no todos ven el video, eh, entre comillas, para poder actuar, ¿no? O hacer la reconstrucción de esto. Entonces, ya cuando nosotros tenemos el peligro, tenemos la vulnerabilidad y todo esto, ahora sí ya podemos empezar a hablar de lo que es, pues, el riesgo, ¿no? O sea, ¿qué riesgo está de que se presente tal peligro en tal lugar, ¿no? O sea, aquí ya van muchísimas cosas y muchísimos factores que les platico que tienen que ver con lo social. Y es por esto que el título del capítulo es Desastres naturales, entre comillas, ¿no? Porque al final lo que yo quiero darles a entender en este capítulo es que los desastres, o bueno, más bien los fenómenos y los peligros siempre han estado ahí. Pero no es lo mismo que ocurra por ejemplo, vamos a hablar de erupciones volcánicas. No es lo mismo que ocurra una erupción volcánica en una isla bien súper mega hiper refundida que no tiene habitantes o que no tiene nada representativo alrededor, a que ocurra, por ejemplo, vamos a llamar una erupción para las personas que son de aquí en México, por ejemplo, el volcán Popocatépetl, que, o sea, hay mucha población muy cercana al Popocatépetl. Entonces, aquí, o sea, aunque la erupción del otro lugar sea más fuerte, de este lugar hipotético del que estamos hablando, sea más fuerte, no va a ser más peligrosa, vamos a llamarle, o no va a representar tanto un riesgo como lo sería una erupción del Popocatépetl. Entonces, por eso aquí la premisa de llamarles desastres naturales, porque es que la realidad es que estos desastres ocurren porque hay vidas humanas o patrimonio que se pierde a partir de que nosotros nos ubicamos ahí, ¿no? Y con esto no les quiero decir, todos los que vivan cerca del Popocatépetl, váyanse de su casa, déjenlo ahí, todos los que vivan en una ladera del cerro, no, o sea, sino simplemente estar consciente de las cosas que pueden llegar a ocurrir, por qué ocurren y que son procesos mayoritariamente naturales de nuestro planeta. O también hay cierto tipo de fenómenos que nosotros podemos llegar a producir, a inducir, como por ejemplo, no sé, todos hemos oído alguna vez que la Ciudad de México se está hundiendo, por ejemplo, ¿no? Se está hundiendo y ¿qué hacemos? Y así, bueno, se está hundiendo porque lo que pasa es que estamos extrayendo más agua de los acuíferos y al momento de que estamos extrayendo más agua, el terreno se compacta y se hunde, ¿no? Y que es un lago y varias otras condiciones geológicas. Entonces, esto al final de cuentas es algo, vamos a llamarle inducido, ¿no? O sea, nosotros al estar extrayendo esos niveles de agua, provocamos eso, pero al final de cuentas es natural, es geológico, o sea, es un medio muy grande y yo no puedo decirles, no, pues a todos dejen sus pozos de agua, que ya nadie más saque agua para que se revierta, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Eso no puede ocurrir, ¿no? O sea, aparte de la demanda de millones de habitantes en consumo de agua para bañarse, para tomar, entre otras cosas, se necesita, por ejemplo, para la alimentación. Entonces, esa no es una opción, ¿no? Entonces, al momento que nosotros estamos viendo estos peligros y estamos conscientes de qué es lo que puede pasar, es más fácil saber convivir con ellos. Y es que al final una de las premisas de este capítulo es que hay que aprender a convivir con lo que nosotros tenemos alrededor, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo quiero poner mi casa ahí, encima de ese cerro. ¿Por qué? Porque a mí me gusta y ahí la quiero poner. Bueno, ok, pues ahí puedes poner tu casa si tú quieres, ¿no? Pero hay que saber que todo eso conlleva realizar estudios previos, estudios de ingeniería, que todo eso nos conlleva conocer el medio geológico para que tu casa o lo que tú deseas construir
vamos a ignorar todo lo que tiene que ver con impacto ambiental porque no es lo que nos compete en este capítulo, ni tanto en esta área como de geología y geofísica, o sea, sino más que nada ver el impacto que nosotros tenemos sobre el medio geológico, ¿no? Ya llamando un ecosistema o así, bueno, esto se sale un poco de los alcances. Pero nosotros conociendo el medio geológico podemos construir de manera segura. Volviendo al mismo ejemplo del volcán Popocatépetl. Si nosotros conocemos que, por ejemplo, se tiene una red muy buena de monitoreo, que sabemos que está en amarillo fase 2, que de repente tiene fumarolas, exhalaciones de ceniza, entre otras cosas, si nosotros conocemos todo esto, tenemos planes de evacuación y todas estas cosas, pues es más fácil evitar un desastre natural. Y siguiendo poniendo el natural entre comillas, porque recordemos que nosotros somos los que nos ponemos en el medio geológico. Entonces, es como hablar de un desastre natural, vamos a llamarle en Marte. Hay deslizamientos de ladera en Marte, por ejemplo. O sea, en las montañas que hay se deslizan las laderas, pero pues no hay gente. Entonces, realmente, aunque el peligro esté ahí, no representa un riesgo para nadie, porque no hay gente, o al menos no todavía, ¿no? O sea, ya después que empecemos con lo de las colonias marcianas o que se interese colonizar otros planetas, ya podemos hablar de peligros enfocados a la geología planetaria o todo lo que conlleva ingeniería en otros planetas, ¿no? Porque tiene que haber personas de la mano. Entonces, yo les he puesto el ejemplo, si no han escuchado el capítulo 0 de la temporada 1 de Geoque, los invito a que lo escuchen porque en ese capítulo platicamos todo lo del huracán Otis y cómo, aparte de cómo surgió el podcast, de cómo pasó todo, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo muy claro del cómo los huracanes, por ejemplo, que son un fenómeno, un peligro que es atmosférico, que interactúa con el medio geológico, nos puede llegar a afectar a nosotros de una manera muy grande si es que no estamos preparados, ¿no? Por ejemplo, hablando de ese peligro en específico y en específico de esa zona, o sea, se pudieron haber hecho muchas cosas. Todavía muchos hoteles y mucho tipo de construcciones se pueden adecuar a cuáles son las condiciones del medio, tanto atmosférico como geológico, ¿no? Que si están las faldas del cerro, que si la marea puede llegar a subir, que si se presentan huracanes, tsunamis, etcétera. Todos, o sea, los que deseamos construir, debemos de estar conscientes de todos estos peligros para poder construir de una manera segura, eficaz y viable a largo plazo. O sea, los edificios, las casas y centros comerciales, toda la infraestructura en general, incluyendo puentes y túneles y todo esto, no son ropa de Shane. O sea, no son cosas que se deban de hacer a la ahí se va, que se deshagan al primer fenómeno o a la primer cosa que nosotros tengamos y volvamos a construir. Hay que optar siempre por obras que estén construidas de manera segura, que cumplan todos los reglamentos, todos los requerimientos, tanto locales, de municipales, estatales y a nivel nacional, porque por eso hay normas, ¿no? O sea, para evitar que edificios se colapsen y que, bueno, o sea, hay pérdida de muchos millones de pesos, pero la pérdida de vidas humanas es algo que no puede regresar, ¿no? O sea, tú puedes volver a invertir en un edificio similar, puedes volver a construir algo muy parecido, otro puente, otra cosa, lo que sea, pero la gente, las vidas humanas no se pueden regresar. Entonces, o sea, ¿cuántas veces no hemos visto, por ejemplo, colapsos de minas, en deslizamientos de ladera, pérdida de vidas humanas, en sismos, pérdida de vidas humanas por edificios mal construidos? Aquí, por ejemplo, en México tenemos muchísimas enseñanzas del sismo del 85, ¿no? Que a partir de ahí, pues ya cuando fue el 17 y el del 19, hay muchos edificios, por ejemplo, en la Ciudad de México que tienen disipadores sísmicos, que tienen muchas cosas, ¿no? O sea, para evitar, obviamente, aparte de que se te caiga el edificio, la pérdida de vidas humanas, que es lo más importante. Entonces, es por esto que obviamente la premisa y todo esto es que los desastres no son naturales y nunca van a ser naturales.
porque nosotros somos los que decidimos ubicarnos en esa zona, ¿no? Pero al nosotros decidir ubicarnos ahí, hay que tomar conciencia de todo lo que se tiene que hacer para poder construir de manera segura, ¿no? Hay muchas ramas de la ingeniería o sociales o de arquitectura en las que yo, por ejemplo, veo cómo se preocupan mucho de cómo se ve, por ejemplo, un edificio, ¿no? Físicamente, que sus ventanas, su fachada, que esté muy bonito y lo que sea, pero pues realmente el edificio muy bonito, muy padre y todo, pero ¿qué hay abajo? O sea, ¿supiste qué había abajo antes de construir? ¿Lo hiciste bajo las normas? ¿Construiste bajo todo en regla? Y es por esto que todos los estudios de ingeniería, desde mecánica de suelos, geología y geofísica, y también todos los estudios como por ejemplo de impacto ambiental para distintas obras, los manifiestos de impacto ambiental son muy importantes también para conocer, aparte del medio geológico, qué es lo que nosotros le vamos a hacer a un ecosistema, qué es lo que nosotros le vamos a hacer a un terreno, cómo lo vamos a hacer y que no solamente sea lo que nosotros vemos por encima o la fachada que tenemos encima, sino que nosotros conozcamos realmente lo que hay debajo. Entonces, por eso son muy importantes esos estudios y aparte de todos estos estudios, y lo vuelvo a repetir, los edificios y las construcciones no son fast fashion, o sea, no es como el Shein que vuelves a pedir, vuelves a construir y ya, ¿no? O sea, las construcciones seguras bajo reglamentación, bajo las normas y todo siempre va a ser lo más adecuado. Entonces recuerden siempre hacer la exploración y que los fenómenos siempre van a estar ahí. O sea, los huracanes, las lluvias extremas, los sismos, los deslizamientos de ladera, los hundimientos, todo siempre va a estar ahí. Nosotros como persona, como sociedad, como ingenieros que se encargan o que están relacionados al rubro de la construcción, es necesario aprender a convivir con ellos, aprender a sobrellevarlos y en la medida de lo posible evitar pérdidas económicas y obviamente, o sea, la pérdida de vidas humanas, ¿no? Que eso ni siquiera estaría a discusión. Entonces, por eso es muy importante y tienen que recordar que los desastres no son y nunca van a ser naturales. Espero que les haya gustado este capítulo. Ya saben que es un poquito como de a lo que nos dedicamos en Geofisa, ¿no? O sea, todo esto que es exploración de peligros y todo lo que es construcción segura, ¿no? Porque a la larga, o sea, aparte de que tienes tu edificio bonito, tienes un edificio bien hecho, que es lo importante. Entonces, si tienen alguna duda con todo esto, les invito a que los dejen en los comentarios o también lo pueden dejar en nuestras redes sociales. Ya saben que pueden seguirnos como Geoque Podcast y Geofisa en todos lados. Nos encontramos en todas las redes sociales. También nos encuentran en LinkedIn y en Facebook como Geofisa, Geología y Geología. Y los invito a que si tienen algún proyecto, se acerquen por favor con expertos relacionados al tema, ¿no? Espero que sigan teniendo un excelente día y nos vemos en el siguiente capítulo.